Hola jóvenes, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ahora estamos ya en la semana número 10 de nuestro módulo de resolución de problemas. Voy a compartir una pantalla que me sirva de presentación. Aquí estamos. Es la semana número 10, nuestro módulo de resolución de problemas. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. Vamos a ver cómo andamos en nuestro temario general. Estamos en la segunda unidad, en el segundo punto, y vamos perfectamente en nuestra semana número 10. ¿Cuáles son los puntos que vamos a ver en esta sesión? Son 3 puntos, A, B y C. Es dirigir objeciones en contra de argumentos y cómo responderlas. El punto B, datos, garantías, respaldos y condiciones de refutación o posibles excepciones. Y el punto número C, identificar el argumento principal y sus subargumentos. El A, dirigir objeciones en contra de argumentos y cómo responderlas. ¿Qué apoya y da credibilidad a una argumentación? Los respaldos con lo que cuente, esto es, las evidencias y testimonios que sirven como prueba de la validez del argumento. Entonces, los respaldos son evidencias, son libros, testimonios, etc. Como ejemplo, veamos el procedimiento que usa un profesor de química. Dice, la lluvia ácida es debida a la contaminación atmosférica por los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono. Al caer la lluvia, el agua se combina con los gases contaminantes que se encuentran en la atmósfera, formando ácidos inorgánicos que son muy corrosivos y se deterioran rápidamente el medio ambiente. ¿Qué respalda esta información? Podría ser un libro, un estudio científico, una estadística realizada con lineamientos científicos, un artículo publicado en una revista indexada. Las revistas indexadas son publicaciones periódicas de investigación que son de alta calidad y han sido listadas en bases de datos de consulta mundial. Entonces, aquí está respaldando esas afirmaciones en los libros y artículos científicos. Mucha gente recurre, dice aquí, a los respaldos emocionales. Piensen en sus hijos, yo les suplico, por favor, conmuévanse, tengan piedad de los niños pobres, entre otras expresiones. Pero cuando algo es correcto, no requiere apelar o utilizar a nuestros sentimientos. Por ejemplo, no es necesario que digamos comprendan a las mujeres y trátenlas con igualdad. La equidad de género es una cuestión de justicia ética y social. No requiere apelar a nuestros sentimientos. Debe hacerse como mandato ético y cumplirse. Existe otra forma menos sutil de apoyar los argumentos. Es valerse de ciertas palabras y expresiones que tienen la finalidad de ganarse la confianza de la persona que nos escucha. De esa manera, poder cerrar con una conclusión que favorezca a la persona que lo habla. Por ejemplo, las expresiones más comunes son, evidentemente, queda perfectamente claro que, por supuesto que, esto nos lleva a pensar que, ciertamente, estoy seguro que concuerdan conmigo en, con ello podemos decir con seguridad que, no cabe duda que son expresiones que dan fuerza a una conclusión. Desde luego que no por utilizar ciertas palabras en la conclusión los argumentos son válidos, pero hay muchas personas que se valen de estas frases para apoyar la aceptación de sus conclusiones. No obstante, hay que recordar que la forma de presentar la información ayuda a la comprensión de la relación entre la evidencia presentada en las premisas y la conclusión. Siguiente punto, defensa de mis argumentos. ¿Qué tipo de ataques se pueden dirigir en contra de nuestros argumentos en una clase o en un debate escolar? ¿Qué técnicas y
estrategias efectivas nos pueden ayudar en contra de estos ataques o preguntas capciosas. La pregunta capciosa es una pregunta que te están haciendo una pregunta en un sentido, pero tiene efecto en otro sentido. Son preguntas con trampa. Son preguntas que lo que contestes, algo te va a salir mal. ¿Por qué? Porque son preguntas capciosas, son preguntas tramposas. Tipos de ataque contra mis argumentos. Uno de los tipos de ataque es ataques fuera de contexto. En conclusiones, un interlocutor intentará, alguien que te escucha, un interlocutor, intentará distorsionar o tergiversar. Tergiversar es torcer, es modificar, es complicar. O tergiversar nuestros argumentos, acusándonos de nuestras afirmaciones tenían una intención dolosa, que si dijeron en forma malintencionada, por lo que debemos estar preparados para contrarrestar este tipo de táctica. Lo primero es que dejes muy en claro que el contraargumento no está presentando adecuadamente tus ideas. Así que repite tus ideas. Si la otra parte no cede, cuestiona sus intenciones, incluso su honestidad. Un ejemplo de ataques fuera de contexto. Si la otra persona te dice, ¿por qué afirmas que deberíamos de ser menos estrictos con el hecho de que los jóvenes consuman alcohol? Tú le contestas, a ver, yo dije que era importante que los jóvenes recibieran información sobre los riesgos de consumir alcohol y el daño que les provoca en su salud física y emocional. Y la otra persona te contesta, por eso, que hagan lo que quieran. Tú le vuelves a decir, me parece que distorsionas mis palabras. Tener información es mejor que no tenerla. ¿A ti te asusta el conocimiento? Ahí ya lo estás atacando directamente. Tipos de ataques contra mis argumentos. Este es otro tipo de ataque que se llama defensa ante excepciones. Tus argumentaciones pueden ser atacadas señalando las excepciones que se desprenden de estos. Sigue este procedimiento. Aclara que una excepción no invalida los datos generales. Muestra los datos en los que te basas. Expón las conclusiones científicas que soportan tus ideas. Expón todos los casos en que se han cumplido las predicciones realizadas con esta teoría. Y como quinto punto, solicita a la otra persona o contraparte que exponga los datos que tiene al respecto, y así pasarás a ser tú el que cuestione al otro, y entonces mostrarás que sus bases son poco sólidas. Ejemplo. Este es un ejemplo de defensa ante excepciones. Si la otra persona te dices que el calentamiento global es un hecho, pero si en Canadá y Estados Unidos sufrieron una de las peores temporadas de frío, tú le dices, en primer lugar, no por un hecho se invalidan una serie de datos históricos recabados por los científicos. En segundo, el desorden en el clima que mencionas solo confirma las consecuencias del cambio climático. Tal vez convendría que te documentaras sobre lo que significa este concepto, pues parece que lo ignoras. ¿Podrías exponer las razones por las que afirmas que no hay cambio climático? Hay otro tipo de ataques a mis argumentos que se llama defensa ante generalizaciones. Este tipo de ataque busca hacer generalizaciones para demostrar que nuestro argumento es erróneo. Como defensa, tú puedes presentar como recurso ejemplos de excepciones que hará a la generalización pasar como la inválida. Ejemplo de el ataque defensa ante generalizaciones. Si la otra persona te dice,
Mi tío tuvo un chofer y un jardinero mexicanos y eran muy flojos. Por flojos nadie quiere a los mexicanos. Tú le puedes decir, yo viví con 2 paisanos de tu tío y eran muy sucios. No por eso pienso que todos son sucios. No generalices. Hay otro tipo de ataques contra tus argumentos. El otro de ellos es manipulación por congelamiento verbal o timidez. Si alguien no responde a las ideas que has expuesto, tal vez se deba a que esa persona trata de controlar los silencios o puede ser tímida. Como lo sabes, más vale ser prudente. En el primer caso, que está controlando los silencios, puede ser que prefiera recurrir al silencio como una forma de control emocional. En el segundo caso, que es tímido, puede ser miedo al enfrentamiento. Por lo mismo, actúa con prudencia, recuerda que es tu compañero. Ejemplo, manipulación por congelamiento verbal. Tú le puedes decir, ¿estás de acuerdo con el argumento que presenté? Bueno, si no te dice nada, entenderé que no deseas debatir por alguna razón que yo respeto. Estrategias de defensa. Presenta argumentos sólidos. Recuerda que la solidez es la propiedad que tienen los argumentos cuando son válidos y sus premisas son todas verdaderas. Estrategias de defensa. Si tu contraparte te ataca, devuelve el ataque. Si sientes que estás recibiendo un fuerte e injusto ataque a tus argumentos, es momento de pasar al ataque tú también. Toda defensa debe de incluir un ataque. 3. Cierra el argumento. Después de que hayas presentado todas las pruebas o evidencias de tu argumentación, es recomendable realizar un cierre del asunto discutido, de tal modo que no se considere necesario continuar la discusión posteriormente. Ejemplo, la defensa ha probado que el acusado, Juan Pérez, no cometió el delito. Por lo tanto, debe de ser declarado no culpable. Y el caso deberá ser desestimado porque no hay duda que el acusado es inocente. B. Datos, garantías, respaldos y condiciones de refutación o posibles excepciones. Aquí tenemos el modelo Toblin, que ya lo habíamos visto. Tienes que elaborar un argumento sólido. Te recomendamos que tu argumento siga la estructura del modelo Toblin, que es este de aquí, el cual ya vimos, por lo que no insistiremos demasiado. Avanzaremos en la parte aplicada. Aquí están los datos, la conclusión, cómo interpretar, justificar, refutar y fundamentar. Así que veamos un caso práctico de manera de ejemplo. ¿Qué quieres demostrar? El calentamiento global es un desequilibrio del clima ocasionado por un incremento acelerado de emisiones de gas de efecto invernadero y que se expresa de maneras muy distintas. ¿En qué te basas para hacer esa afirmación? Te basas en ciertos datos y garantías, las cuales serán las premisas de tu argumento. ¿Qué datos tienes? Cuando hablamos de datos, nos referimos a los hechos del caso que estamos abordando. A. Aumento del calor de la Tierra. B. Descongelamiento de las zonas polares. C. Aumento del nivel del mar. D. Sequías. E. Aumento de la intensidad de tormentas y huracanes. ¿Cuáles serían las garantías del argumento presente? Recuerda que una garantía establece una relación causal entre los datos y la conclusión, la cual puede derivarse de algún sentido como estadísticas, ejemplos o testimonios de expertos. Recuerda que es un ejercicio, así que solo daremos respuesta a uno de los datos. Se han registrado un aumento de la temperatura media global.
de la atmósfera terrestre y los océanos. De acuerdo con la National Climatic Data Center, se han calculado las temperaturas promedio de la superficie terrestre por cada mes del año durante el siglo pasado, y los datos avalan que hay un aumento consistente. Y aquí se ve cómo está la temperatura que se está ido incrementando a través del tiempo. ¿Qué será una de las premisas del argumento? Debes redactar las garantías de los otros datos y relacionar uno con otro de manera lógica, de tal modo que llegues a la conclusión. Identificar el argumento principal y los subargumentos. El argumento principal, un buen argumento, es aquel que da muestras de veracidad, por lo que es un instrumento valioso para convencer a las personas que nos escuchan de que la idea o proposición que has expuesto es verdadera. Para que ello funcione no bastará con poseer una buena información, adecuados motivos y razones interesantes. También es importante saber presentarlo. Para lograr que tu argumento se examine con justeza, sea justo y claro, es necesario que se siga una estructura argumentativa que le aporte organización, coherencia y, por ende, validez. Esta estructura estará constituida de una manera de una jerarquía dentro del eje y punto medular de conexión con las ideas más simples llamadas subargumentos. Veamos en qué radican cada una de ellas y un ejemplo para comprender mejor. Aquí está, idea principal o polémica a defender. El argumento principal son los razonamientos que te dan el soporte conceptual de la idea que vas a defender, además de ser el punto de concentración de ideas de los argumentos secundarios. Y el argumento secundario o subargumento, su función radica en apoyar y reforzar al argumento principal. Idea principal: Michael Jordan era un atleta de alto rendimiento. Argumento: realizaba una rutina de entrenamiento apegado a los más altos estándares. Primer subargumento: siempre cumplía con su entrenamiento de rutina, dedicaba muchas horas a ejercicio adicional en la duela y el gimnasio. Segundo subargumento: todos los días se alimentaba muy bien, siguiendo una dieta recomendada por un médico bariatra y el nutriólogo del equipo. Tercer subargumento: acudía mensualmente con su psicólogo para que le ayudara a superar los problemas relacionados al trato con otros integrantes del equipo y con la prensa. Cuarto subargumento: después de los entrenamientos practicaba tiros al aro, a veces cientos de ellos. Y aquí hemos llegado al final de esta sesión, que es la actividad de la semana número 10. Fundamentar argumentos referente a algún tema que tú tengas de interés. Formular posibles objeciones frente al argumento que tú estás haciendo y formular respuestas en contra de esas objeciones. Entonces, tú vas a buscar un argumento, vas a buscar cuáles son las posibles objeciones y cómo las contestarías. Este trabajo es en Word o en tu cuaderno, como mínimo 2 hojas. Y con esto, mis queridos estudiantes, hemos terminado nuestra sesión de la semana número 10. Vamos a terminar las actividades de la semana para poder acreditar todos con muy buenas notas este módulo. Saludos a todos.